Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Se ignoraba así la naturaleza del lenguaje, que solo existe en regímenes heterogéneos de signos, distribuyendo órdenes contradictorias, más bien que haciendo circular una información, la naturaleza de los regímenes de signos que expresan precisamente las organizaciones de poder o los agenciamientos y que no tienen nada que ver con la ideología como expresión supuesta de un contenido. La ideología es el más execrable de los conceptos, oculta todas las máquinas sociales efectivas, la naturaleza de las organizaciones de poder, que de ningún modo se localizan en un aparato de Estado, sino que efectúan en todas partes las formulaciones de contenido y la expresión cuyos segmentos entrelazamos. La naturaleza del contenido, que de ningún modo es económico, en última instancia, puesto que hay tantos signos o expresiones directamente económicas como contenidos no económicos, tampoco se elabora un estatuto de las formaciones sociales, poniendo un poco de significante en la infraestructura o a la inversa un poco de falo o de castración en la economía política, un poco de economía o de política en el psicoanálisis. Hay por último un tercer problema: es difícil exponer el sistema de los estratos sin que dé la impresión de que se introduce entre ellos una especie de evolución cósmica o incluso espiritual, como si se ordenasen en estadios y pasasen por grados de perfección, nada más lejos de la realidad. Las diferentes figuras del contenido y de la expresión no son estadios, no hay biosfera, noósfera, solo hay por todas partes una sola y misma mecanosfera. Si se considera en primer lugar los estratos por sí mismos, no se puede decir que uno esté más organizado que otro, incluso el que sirve de sustrato. No hay orden fijo y un estrato puede servir de sustrato directo a otro independientemente de los intermediarios que se podrían considerar necesarios desde el punto de vista de los estadios de los grados. Por ejemplo, sectores microfísicos como sustrato intermediario de fenómenos orgánicos, o bien el orden aparentemente puede ser trastocado y fenómenos tecnológicos o culturales de un buen humus, un buen caldo para el desarrollo de los insectos, de las bacterias, de los microbios o incluso de las partículas. La era industrial definida como era de los insectos de la actualidad todavía es peor. No se puede decir de antemano qué estrato comunica con tal otro, ni en qué sentido. Sobre todo, no hay organización menor, menos elevada o más elevada, y el sustrato forma parte integrante del estrato. Está incluido en él en calidad de medio, en él se produce el cambio, no el aumento de organizaciones. Por otro lado, si consideramos el plan de consistencia, vemos que está recorrido por las cosas y los signos más heteróclitos. Un fragmento semiótico está al lado de una interacción química. Un electrón percute un lenguaje, un agujero negro capta un mensaje genético. Una cristalización produce una pasión. La avispa y la orquídea atraviesan una letra. Y no es como, entre comillas, como un electrón, entre comillas, como una interacción, etc. El plan de consistencia de la abolición de la metáfora, todo lo que consiste es real. Son electrones en persona, verdaderos agujeros negros, verdaderos organitos, auténticas secuencias de signos. Lo que ocurre es que están arrancados de sus estratos, desestratificados, decodificados, desterritorializados, y eso es precisamente lo que permite su proximidad y su mutua penetración en el plan de consistencia. Una danza muda, el plan de consistencia ignora las diferencias de nivel, los grados de tamaño, las distancias, ignora cualquier diferencia entre lo artificial y lo natural, ignora la distinción entre los contenidos y las expresiones, como también entre las formas y las sustancias formadas, que solo existen gracias a los estratos y con relación a ellos. Pero ¿cómo pueden identificarse las cosas y nombrarlas si han perdido los estratos que las cualificaban, si han pasado la desterritorialización absoluta? Los ojos son agujeros negros, pero ¿qué son los agujeros negros? Y los ojos al margen de sus estratos y de sus territorialidades. Nosotros no podemos contentarnos con un dualismo o una simple oposición entre los estratos y el plan de consistencia desestratificado, pues los propios estratos están animados y son definidos por velocidades de desterritorialización relativa. Es más, la territorialización absoluta está presente en ellos desde el principio, y los estratos son efectos secundarios, espesamientos de un plan de consistencia omnipresente, siempre primero, siempre inmanente.
pues también el plan de consistencia es ocupado o trazado por la máquina abstracta. Ahora bien, este existe desarrollado en el plan desestratificado que ella misma traza y a la vez engloba en cada estrato en el que define la unidad de composición e incluso semi-instalada en ciertos estratos en lo que define la forma de precisión. Lo que Círculo baila en el plan de consistencia arrastra, pues, un aura de su estrato, una ondulación, un recuerdo o una tensión. El plan de consistencia conserva los suficientes estratos para extraer de ello las variables que se manifiestan en él como sus propias funciones. El plan de consistencia o el planómeno no es en modo alguno un conjunto indiferenciado de materias no formadas, pero tampoco es un caso de materias no formadas cualesquiera. Es cierto que en el plan de consistencia ya no hay formas ni sustancias, ya no hay contenido ni expresión, ya no hay desterritorializaciones relativas y respectivas, pero bajo las formas y sustancias de estratos, el plan de consistencia o la máquina abstracta construye continuos de intensidad, crea una continuidad para intensidades que extrae de formas y sustancias distintas. Bajo los contenidos y las expresiones, el plan de consistencia o la máquina abstracta emite y combina signos partículas que hacen que el signo más asignificante funcione en la partícula más desterritorializada. Bajo los movimientos relativos, el plan de consistencia o la máquina abstracta efectúa conjunciones de flujos, de desterritorializaciones que transforman los índices respectivos en valores absolutos. Los estratos solo conocen intensidades discontinuas incluidas en formas y sustancias, partículos divididos en partículas de contenido y artículos de expresión, flujos desterritorializados, disjuntos y reterritorializados, continuum de intensidades, emisión combinada de partículos o de partículas signos, conjunción de flujos desterritorializados. Tales son, por el contrario, los tres factores específicos del plan de consistencia, efectuados por la máquina abstracta y que constituyen la desestratificación. Ahora bien, nada de todo esto constituye una noche blanca, caótica, ni una noche negra, indiferenciada. Hay reglas, y esas reglas son las que la planificación, entre comillas, las de diagramación, ya lo veremos más adelante o en otra parte. La máquina abstracta no es cualquier máquina. Las continuidades, las emisiones y combinaciones, las conjugaciones, no se realizan de cualquier manera. De momento había que señalar una última distinción. No solo la máquina abstracta presenta diferentes estados simultáneos que explican la complejidad de la que sucede en el plan de conciencia, sino que además no debe confundirse con lo que llamamos agenciamiento maquínico concreto. La máquina abstracta, unas veces desarrollada en el plan de consistencia, en el que construye los continuums, las emisiones y las conjunciones, otras permanece englobada en un estrato en el que se define la unidad de composiciones y la fuerza de atracción y de prensión. El agenciamiento maquínico es completamente diferente, aunque en estrecha relación con ella. En primer lugar, efectúa en cada estrato la coadaptación de contenido y la expresión asegura las relaciones biunivocales entre segmentos de uno y otro. Dirige las divisiones de estratos en epistratos y paraestratos, luego de un estrato a otro, asegura la relación con lo que su sustrato y los cambios de organizaciones correspondientes. Por último, está orientada hacia el plan de consistencia, puesto que efectúa necesariamente la máquina abstracta en tal o cual estrato, entre los estratos y en la relación de los estratos con el plan. Se necesitaba un agenciamiento, por ejemplo, el yunque del herrero, en el caso de los dogones. Para que se produjesen las articulaciones del estrato orgánico, se necesita un agenciamiento para que se produzca la relación entre los estratos, para que los organismos se encuentren incluidos e inmersos en un campo social que los utiliza. No deben las amazonas cortarse un seno para que el estrato orgánico se adapte a un estrato tecnológico guerrero, como bajo la existencia de un terrible agenciamiento mujer-arco-estepa. Se necesitan agenciamientos para que estados de fuerza y regímenes de signos estructuren sus relaciones. Se necesitan agenciamientos para que la unidad de composición englobada en un estrato, las relaciones entre tal estrato y los otros, las relaciones entre estos estratos y el plan de consistencia estén organizadas y no sean cualesquiera. Desde todos los puntos de vista, los agenciamientos maquínicos efectúan la máquina abstracta, tal como está desarrollada en el plan de consistencia, o englobada en un estrato.
El problema fundamental siempre será el siguiente. Dado un agenciamiento maquínico, ¿cuál es su relación de efectuación con la máquina abstracta? ¿Cómo la efectúa? ¿Con qué adecuación calificar los agenciamientos? Llamamos mecanosfera al conjunto de las máquinas abstractas y de los agenciamientos maquínicos, a la vez fuera de los estratos, en los estratos interestráticos. El sistema de los estratos no tenía pues nada que ver con significante, significado, ni con infraestructura, superestructura, ni con materia, espíritu. Todo eso eran maneras de ajustar todos los estratos a uno, o bien de encerrar el sistema en sí mismo, aislándolo del plan de consistencia, como desestratificación. Antes de que la voz se apagase, había que resumir. Challenger agonizaba. Su voz se había vuelto inaudible, desgarrada, expiraba. Sus manos se habían convertido en pinzas alargadas, que ya no podían coger nada y que apenas servían para señalar. La doble máscara, la doble cabeza parecían fundirse por dentro, en una materia de la que ya no se podía decir si se espesaba o si por el contrario devenía fluida. Una parte del público había vuelto, pero eran sombras o vagabundos. ¿Habéis oído? Esa es la voz de un animal. Así pues, había que resumir rápido. Fijar la terminología de cualquier forma, inútilmente. Había que empezar por un primer grupo de nociones, el cuerpo sin órganos o el plan de consistencia desestratificado, la materia del plan, lo que se produce en ese cuerpo o en ese plan, multiplicidades singulares, no segmentarizadas, hechas de continuums intensivos, de emisiones signos partículas, de conjunciones de flujos o las máquinas abstractas, en tanto que construyen ese cuerpo, trazan ese plan o diagramatizan lo que pasa, líneas de fuga o de desterritorializaciones absolutas. Luego estaba el sistema de los estratos. En el continuum intensivo, los estratos labraban formas y formaban las materias en sustancias. En las emisiones combinadas distinguían expresiones y contenidos, unidades de expresión y unidades de contenido, por ejemplo, signos y partículas. En las conjunciones separaban los flujos asignándoles movimientos relativos y territorialidades diversas, desterritorializaciones relativas o reterritorializaciones complementarias. De esa forma los estratos se instauraban por todas partes dobles articulaciones animadas de movimientos, formas y sustancias de contenido, formas y sustancias de expresión que continúan multiplicidades segmentarias bajo relaciones determinables en cada caso. Tales eran los strata. Cada estrato era una doble articulación de contenido y de expresión, los dos realmente distintos, los dos en un estado de presuposición recíproca, dispersados el uno del otro, con agenciamientos maquínicos de dos cabezas que ponen en relación sus segmentos. Lo que variaba de un estrato a otro era la distinción real entre contenido y expresión, la naturaleza de las sustancias como materias formadas, la naturaleza de los movimientos relativos. Se podía sumariamente distinguir tres grandes tipos de distinción real: la real formal, para grados del tamaño o en la que se instauraba una resonancia de expresión, inducción; la real real, para sujetos diferentes, en la que se instauraba una linealidad de expresión, transducción; la real esencial, para atributos o categorías diferentes, en la que se instauraba una sobrelinealidad de expresión, traducción. Un estrato servía de sustrato a otro. Un estrato tenía una unidad de composición según su medio, sus elementos sustanciales y sus rasgos formales. Ecúmeno. Pero se dividía en parestratos según sus formas irreductibles y sus medios asociados, y en epistratos según sus capas de sustancia formadas y sus medios intermediarios. Epistratos y parestratos debían a su vez ser considerados como estratos. Un agenciamiento maquínico era un interestrato en la medida en que regulaba las relaciones entre los estratos, pero también en cada uno las relaciones entre contenidos y expresiones conforme a las divisiones precedentes. Un mismo agenciamiento podía recurrir a estratos diferentes y en cierto desorden aparente, y a la inversa un estrato o un elemento de estrato podía funcionar todavía con otros, gracias a un agenciamiento diferente. Por último, el agenciamiento maquínico era un metaestrato, puesto que por otro lado está orientado hacia el plan de consistencia y efectuaba necesariamente la máquina abstracta. Esta existía englobada en cada estrato, en el que definía el ecúmeno o la unidad de composición, y desarrollada en el plan de consistencia, en el que llevaba a cabo la desestratificación.
el planómeno. Los agenciamientos no ajustaban pues las variables de un estrato en función de su unidad sin efectuar al mismo tiempo de tal o tal manera la máquina abstracta tal como estaba fuera de los estratos. Los agenciamientos maquínicos estaban en el entrecruzamiento de los contenidos y de las expresiones en cada estrato, y a la vez el conjunto de los estratos con el plan de consistencia giraban efectivamente en todos los sentidos como faros. Era el final, pero solo más tarde todo esto adquiriría un sentido concreto. La mascarada doble articulada se había deshecho, al igual que los guantes y la túnica, de donde fluían líquidos que en su recorrido diario, que corrían los estratos de la sala de conferencias, llena de vapores de olíbano y cubierta de tapices de extraños dibujos, desarticulado, desterritorializado. Challenger murmuraba que arrastraba la tierra consigo, que partía hacia un mundo misterioso, su jardín venenoso. Y todavía cuchicheaba, las cosas progresaban y los signos proliferaban únicamente en desbandado. El pánico es la creación, gritó una muchacha, bajo la más salvaje, la más profunda y la más horrible crisis de pánico epiléptico. Nadie había oído el resumen, ni nadie trataba de retener a Challenger. Challenger, o lo que quedaba de él, se apresuraba lentamente hacia el plan de consistencia, siguiendo una extraña trayectoria que ya no tenía nada de relativo. Trataba de introducirse en el agenciamiento que servía como la puerta giratoria, el reloj de partículas, de tic-tac intensivo, de ritmos conjugados que martillaban el absoluto. La silueta se desmoronó en una postura casi inhumana e inició, fascinada, un singular movimiento hacia el reloj en forma de ataúd que tic-taqueaba su ritmo anormal y cósmico. La silueta había llegado ahora al misterioso reloj, y los espectadores vieron a través de los densos vapores una nebulosa garra negra manoseando la gran puerta cubierta de jeroglifos. El contacto de la garra produjo un ruido seco extraño. La silueta entró entonces en el cofre en forma de ataúd y cerró la puerta tras de sí. El anormal tic-tac se oyó de nuevo, martillando el negro ritmo cósmico, que es la clave para abrir todas las puertas ocultas. Nota número 30. La mecanosfera o riosfera. Bueno, así la confusión. Y la nota 30 es... Lovecraft. Demons et Merveille, Bibliothèque Mondiale. Viajes al otro mundo.